Existe un secreto que los hombres más poderosos de la historia conocían, pero que ha sido deliberadamente borrado de la conciencia colectiva. Un secreto tan antiguo como la propia civilización, tan revolucionario que su simple mención causa incomodidad, negación, incluso rabia. Y si te dijera que la fuerza que desperdicias todos los días en minutos furtivos de placer vacío es la misma energía que podría transformarte en alguien irreconocible. Y si la ciencia moderna estuviera apenas comenzando a confirmar lo que los místicos, los guerreros y los genios siempre supieron, que dentro de tu cuerpo existe un poder tan vasto, tan transformador, que la simple decisión de contenerlo y transmutarlo puede reescribir toda tu realidad. Estamos hablando de 200 días sin eyacular. 200 días de un viaje que la mayoría de los hombres ni siquiera consigue imaginar, porque han sido condicionados a creer que el deseo sexual existe solo para ser saciado, que el impulso es soberano, que resistir es represión. Pero ¿y si todo esto fuera una mentira? ¿Y si la verdadera represión fuera justamente la de vivir aprisionado en ciclos de compulsión, buscando un alivio que nunca llega? Persiguiendo un placer que se esfuma segundos después de ser alcanzado, dejando solo el vacío, la culpa y la sensación de que algo vital fue perdido. La sociedad moderna transformó el sexo en commodity, en producto de consumo instantáneo, en válvula de escape para ansiedades no resueltas, frustraciones no enfrentadas, vacíos existenciales no comprendidos. Te han enseñado que masturbarse es saludable, natural, necesario, que retener la eyaculación es peligroso, anticuado, represivo, pero nadie te contó que esa narrativa fue construida por una industria billonaria que lucra con tu fragilidad, con tu dependencia, con tu incapacidad de controlar tus propios impulsos. Nadie te dijo que cada vez que cedes al impulso sin conciencia, estás alimentando un patrón neurológico de búsqueda por dopamina que corroe tu fuerza de voluntad, tu claridad mental, tu capacidad de enfocarte en objetivos de largo plazo. Napoleon Hill, autor de Piense y hágase rico, uno de los libros más influyentes sobre éxito personal jamás escritos, dedicó un capítulo entero a lo que él llamó la transmutación sexual. Él entrevistó a más de 500 hombres de éxito extraordinario a lo largo de 20 años y descubrió un patrón inequívoco. Los hombres que alcanzaron las mayores realizaciones eran aquellos que habían aprendido a dominar y redireccionar su energía sexual. Hall no estaba hablando de celibato como negación, sino de transmutación como elevación. Él percibió que la misma energía que genera vida física puede generar vida en todas las otras dimensiones de la existencia humana, en los negocios, en el arte, en el liderazgo, en la espiritualidad. ¿Pero qué está descubriendo la ciencia moderna sobre esto? Estudios recientes en neurociencia muestran que la eyaculación frecuente está directamente ligada a alteraciones en los niveles de dopamina, el neurotransmisor del placer y de la recompensa. Cada orgasmo crea un pico masivo de dopamina, seguido de una caída acentuada. Cuanto más frecuente ese ciclo, más el cerebro se adapta, exigiendo estímulos cada vez más intensos para producir la misma sensación. Es el mismo mecanismo de las drogas. No estás solo perdiendo energía vital, estás entrenando a tu cerebro para ser incapaz de sentir satisfacción en las cosas simples, en las conquistas graduales, en el proceso lento y profundo de construir algo verdaderamente grande. Investigaciones sobre retención seminal en diversas culturas antiguas, desde el taoísmo chino hasta el tantra indio, revelan una sabiduría milenaria que fue sistemáticamente ignorada por el occidente moderno. Los taoístas creían que el esperma no era solo fluido reproductivo, sino esencia vital concentrada, llamada Qing. Ellos enseñaban que eyacular excesivamente agotaba esa esencia, debilitando no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. En el Tantra, la energía sexual era vista como Kundalini, una serpiente de fuego adormecida en la base de la columna, que cuando despertada y elevada a través de prácticas específicas podría llevar a la iluminación espiritual. Y ahora la ciencia occidental comienza a validar esas intuiciones ancestrales. Estudios muestran que la abstención temporal de eyaculación puede aumentar los niveles de testosterona en hasta 150% después de 7 días.
Testosterona no es solo sobre músculos y libido, es sobre confianza, asertividad, claridad mental, capacidad de tomar decisiones difíciles, de enfrentar riesgos, de liderar. Es sobre presencia, aquella calidad magnética que hace con que las personas te escuchen cuando hablas, que hace con que ocupes el espacio de forma natural, que hace con que oportunidades surjan a tu alrededor como si tú las atrajeras. Pero los efectos van mucho más allá de la testosterona. Hombres que practican retención seminal por periodos prolongados relatan aumento dramático en la energía física, reducción de la necesidad de sueño, mayor capacidad de concentración, creatividad amplificada, sensación de propósito más clara, reducción de ansiedad y depresión. Describen una sensación de fuego interno, una fuerza vital que pulsa a través de cada célula, una voluntad de crear, de construir, de conquistar que no existía antes. No es placebo, es alquimia. La alquimia, en la tradición hermética, era el arte de transformar plomo en oro. Pero los verdaderos alquimistas sabían que no se trataba de metales físicos, se trataba de la transmutación del ser humano, de transformar la materia bruta de los instintos en luz de la conciencia, de elevar lo que es denso y pesado en algo refinado y luminoso. La energía sexual es el plomo de la alquimia interna, es la materia prima, es el combustible más potente que posees. La cuestión es, ¿vas a quemarlo en explosiones vacías de placer fugaz, o vas a aprender a refinarlo en llama constante que ilumina toda tu vida? 200 días sin eyacular no se trata de negación, se trata de elección consciente. Se trata de mirar al abismo de tu propio deseo y no retroceder. Se trata de enfrentar la sombra, aquella parte de ti que fue condicionada a buscar gratificación instantánea, a huir del desconfort, a elegir el camino fácil. Jung decía que la sombra es todo aquello que rehusamos ver en nosotros mismos, pero que continúa operando tras bambalinas de nuestra psique, saboteando nuestros objetivos, repitiendo patrones destructivos, manteniéndonos aprisionados en versiones inferiores de quién podríamos ser. Cuando decides retener conscientemente tu energía sexual, estás declarando guerra a tu propia mediocridad. Estás diciendo, yo no soy esclavo de mis impulsos, yo no soy un animal condicionado que responde automáticamente a estímulos. Yo soy un ser consciente, capaz de elegir, capaz de direccionar mi propia fuerza vital hacia donde yo determine. Y esa declaración, esa elección, desencadena una transformación que va mucho más allá de lo físico. En los primeros días sentirás la presión, el impulso va a tocar a la puerta con una insistencia casi insoportable. Tu cuerpo, acostumbrado al ciclo de tensión y liberación, va a exigir el alivio. Tu mente va a crear justificativas elaboradas, racionalizaciones sofisticadas sobre por qué deberías ceder. Pero es justamente en ese punto que la verdadera jornada comienza. Porque cuando resistes, cuando permites que la energía permanezca, algo extraordinario acontece, ella comienza a subir. Los antiguos llamaban a eso sublimación. Freud usó el término para describir el proceso por el cual impulsos sexuales son transformados en realizaciones culturales y artísticas, pero él no comprendió completamente la profundidad de ese mecanismo. No se trata apenas de reprimir el deseo y redireccionarlo mecánicamente. Se trata de una transmutación alquímica real, donde la calidad de la energía cambia. Lo que era denso se torna sutil, lo que era compulsivo se torna creativo, lo que era disperso se torna enfocado. En las primeras semanas percibirás cambios sutiles, te despertarás con más disposición, tus pensamientos estarán más claros, aquella niebla mental que ni sabías que existía comenzará a disiparse. Notarás que estás tomando decisiones con más rapidez, con más confianza. Tu mirada cambiará, no apenas porque estarás viendo el mundo de forma diferente, sino porque las personas comenzarán a verte de forma diferente. Hay un magnetismo que emana de hombres que dominan su energía sexual. No es algo que puede ser fingido o representado. Es una presencia real, una densidad energética que los otros sienten, incluso si no consiguen nombrar. Y si continúas, si atraviesas las semanas y entras en los meses, algo aún más profundo acontecerá. Comenzarás a percibir patrones,
patrones en tu vida que has repetido incontables veces sin nunca haber tenido conciencia de ellos. Verás cómo usabas la masturbación compulsiva como fuga de emociones difíciles, de conversaciones incómodas, de desafíos que exigían coraje. Reconocerás que cada impulso sexual que sientes carga un mensaje más profundo, apuntando hacia una necesidad no atendida, una herida no curada, un potencial no realizado. Ese es el momento en que la jornada se torna psicológica y espiritual. Porque no estás apenas reteniendo esperma, estás reteniendo energía vital, y esa energía, cuando no es desperdiciada, comienza a trabajar en ti. Ella ilumina las sombras, ella trae a la superficie todo lo que estaba oculto. Traumas de la infancia, patrones de relacionamiento disfuncionales, creencias limitantes sobre ti mismo que fueron implantadas hace tanto tiempo que crees que son verdades absolutas. La energía sexual retenida actúa como un fuego purificador, quemando las impurezas de la psique, revelando lo que es real bajo las capas de condicionamiento. Aquí, en ese punto crítico de la jornada, muchos hombres retroceden, porque lo que ellos encuentran cuando miran hacia adentro es desconfortable. Es más fácil volver al patrón antiguo, al ciclo de tensión y alivio, a la anestesia del placer instantáneo. Pero si tienes el coraje de continuar, si tienes la fuerza para enfrentar lo que necesita ser enfrentado, emergerás del otro lado transformado. Ya no serás la misma persona, habrás integrado tu sombra, habrás reclamado tu energía, te habrás vuelto completo, y es exactamente aquí, en este momento de profunda transformación personal, que necesito hacerte una invitación. Si este mensaje está resonando en ti, si algo dentro de ti está reconociendo la verdad de lo que se está diciendo, entonces necesitas saber que esta jornada no tiene que ser solitaria. Este canal existe para guiar a hombres a través de ese proceso de transmutación, para compartir conocimiento profundo sobre psicología, filosofía, espiritualidad y desarrollo personal de una forma que no encontrarás en ningún otro lugar. Inscríbete ahora y activa la campana de las notificaciones, porque los vídeos que están por venir van a sumergirse aún más profundo en esta alquimia interna, revelando técnicas específicas, prácticas concretas y sabiduría ancestral que puede acelerar tu transformación. No dejes pasar esta oportunidad. El hombre que puedes llegar a ser está esperando del otro lado de tu decisión. Haz clic ahora en inscribirse, porque con cada vídeo vamos más profundo en el abismo y volvemos con más luz. Volviendo a la jornada de los 200 días, hay hitos específicos que merecen atención. Alrededor del 30º día, muchos hombres relatan lo que se ha conocido como superpoderes. Claro que no son superpoderes literales, pero cambios tan dramáticos en la percepción, en la energía y en la presencia que parecen sobrenaturales comparadas al estado anterior. La claridad mental alcanza niveles que no experimentabas desde la infancia. La creatividad explota, ideas surgen con facilidad, problemas que parecían insolubles revelan soluciones obvias. Te vuelves más articulado, más persuasivo, más carismático. Alrededor de los 60 días, algo cambia en la forma en que te relacionas con el mundo. Te das cuenta de que ya no estás buscando validación externa, ya no estás dependiendo de la aprobación de los otros para sentirte bien contigo mismo. Hay una solidez interna, una autoconfianza que no es arrogancia, sino una aceptación profunda de quién eres. Paradójicamente, esa independencia emocional te hace más atractivo. Las personas se sienten atraídas por aquellos que están completos en sí mismos, que no necesitan de ellas, pero eligen tenerlas cerca. A los 90 días, probablemente habrás enfrentado varias crisis. Momentos en que el impulso retornó con fuerza renovada, momentos en que cuestionaste si vale la pena, momentos en que el desconfort parecía insoportable. Pero si atravesaste esas crisis sin ceder, has desarrollado algo precioso, fuerza de voluntad real. No aquella fuerza de voluntad superficial que usamos para hacer dieta por una semana, sino aquella fuerza profunda, aquella capacidad de mantener compromisos contigo mismo independientemente de cómo te sientas, que es la verdadera marca del carácter.
A los 120 días comenzarás a notar que tu relación con lo femenino ha cambiado completamente. Si estabas preso en patrones de objetificación, de ver mujeres solo como objetos de deseo sexual, eso comenzará a disolverse. Comenzarás a percibir la feminidad en todas sus dimensiones, la intuición, la receptividad, la creatividad, el misterio. Y simultáneamente comenzarás a reconocer e integrar lo femenino dentro de ti mismo, porque todo hombre tiene un lado femenino, un ánima, como Jung llamaba, y la represión de esa dimensión crea desequilibrio y rigidez. A los 150 días estarás operando en una frecuencia completamente diferente. Tus objetivos habrán cambiado. Cosas que antes parecían importantes ahora parecen triviales. Cosas que ignorabas ahora claman por tu atención. Tendrás una sensación clara de propósito, de misión. Sabrás, en el nivel más profundo, por qué estás aquí, lo que viniste a hacer, y esa claridad se traducirá en acción. No te quedarás más paralizado por la duda o por la procrastinación. Te moverás con determinación, con foco, con una fuerza que parece venir de un lugar más allá de ti mismo. Y entonces, a los 200 días, algo profundo se establece. No es más una lucha, no es más un esfuerzo consciente constante. La transmutación se ha vuelto natural. Tu energía sexual no ha desaparecido, sino que fue integrada. Ella fluye a través de ti como una corriente constante de vitalidad, alimentando todo lo que haces. Trabajas con más intensidad y menos fatiga. Creas con más facilidad y profundidad. Te relacionas con más presencia y autenticidad. Te has vuelto de hecho una versión superior de ti mismo, pero es crucial entender lo que está aconteciendo en el nivel biológico y energético. La ciencia nos muestra que el esperma no es solo células reproductivas. Cada eyaculación contiene aproximadamente 200 a 500 millones de espermatozoides, y la producción de cada uno requiere una cantidad significativa de nutrientes, zinc, selenio, vitaminas del complejo B, proteínas especializadas, hormonas. Si eyaculas frecuentemente, tu cuerpo está constantemente desviando recursos para reponer esa pérdida. Recursos que podrían estar siendo usados para reparar tejidos, fortalecer el sistema inmunológico, producir neurotransmisores, generar energía celular. Cuando dejas de eyucar, esos recursos son redireccionados. Tu cuerpo, en su sabiduría innata, percibe que no necesita producir esperma en masa y empieza a usar esos nutrientes de otras formas. Pero más importante que eso es lo que sucede a nivel energético. Tradiciones espirituales de todo el mundo hablan de un sistema de energía sutil en el cuerpo humano. Los indios lo llaman chakras y nadis. Los chinos lo llaman meridianos y dantians. Los hermeticistas europeos hablaban de cuerpo etérico y centros de fuerza, independientemente de la nomenclatura. La experiencia es consistente a través de las culturas. Existe energía en el cuerpo humano que no es solo química o eléctrica, sino algo más sutil, algo que la ciencia moderna aún no consigue medir adecuadamente, pero que cualquier practicante serio de meditación, yoga, tai chi o qigong puede sentir directamente. Esa energía, cuando no es desperdiciada a través de la eyaculación, empieza a circular de forma diferente. Ella sube por la columna vertebral, activando centros energéticos superiores relacionados a la intuición, a la visión, a la conexión espiritual. Eso no es misticismo vacío. Puedes testarlo empíricamente. Medita profundamente después de eyacular y después de 10 días sin eyacular y compara la calidad de la experiencia. La diferencia es gritante. Después de eyacular, la mente está dispersa, inquieta, nebulosa. Después de días de retención, hay una profundidad, una quietud, una capacidad de sumergirse en estados meditativos que simplemente no existe en el primer caso. Napoleón Hill entrevistó a Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Theodore Roosevelt y muchos otros gigantes de su era. Él percibió que todos esos hombres poseían una energía sexual altamente desarrollada. Ellos no eran ascetas asexuados. Al contrario, eran hombres viriles, magnéticos, carismáticos, pero habían aprendido, consciente o intuitivamente,
a no desperdiciar esa energía en placeres vacíos. Ellos la canalizaban para sus trabajos, sus invenciones, sus empresas, sus visiones, y eso los hacía imparables. Hill escribió que la transmutación sexual no significa celibato permanente, significa conciencia, significa elección, significa usar la energía sexual en el acto creativo, sea crear un negocio, una obra de arte, una familia, un legado. El problema no es el sexo en sí, sino la compulsión, la inconsciencia, el uso de esa energía más potente como mero escape o anestésico. La masturbación compulsiva, especialmente con pornografía, es particularmente devastadora porque crea un circuito neurológico de recompensa sin esfuerzo. Obtienes un pico de dopamina sin haber conquistado nada, sin haber creado nada, sin haber arriesgado nada, y tu cerebro, que no distingue entre placer real y placer artificial, empieza a preferir el artificial porque es más fácil, más rápido, más intenso. Con el tiempo, te vuelves incapaz de sentir motivación por cosas reales. Conquistar una mujer real parece demasiado difícil. Construir un negocio real parece demasiado lento. Desarrollar una habilidad real parece trabajoso demasiado. ¿Por qué esforzarse cuando puedes tener placer instantáneo con algunos clics? Ese es el veneno silencioso que está castrando una generación entera de hombres. No físicamente, pero psicológica y espiritualmente. Hombres que podrían ser guerreros se están volviendo espectadores. Hombres que podrían ser creadores se están volviendo consumidores. Hombres que podrían ser líderes se están volviendo seguidores pasivos. Y la tragedia es que ellos ni siquiera perciben lo que perdieron, porque nunca conocieron su verdadero potencial. Pero tú que estás escuchando esto ahora, tú que sentiste algo moverse dentro de ti con esas palabras, tú aún tienes elección. Puedes continuar en el camino que estás, satisfecho con migajas, con pequeños placeres que nunca realmente satisfacen, con una vida que nunca realmente despega. O puedes hacer la elección que pocos tienen coraje de hacer. Puedes decidir, aquí y ahora, que vas a recuperar tu poder, que vas a dominar tu energía sexual en vez de ser dominado por ella, que vas a descubrir quién realmente puedes convertirte cuando no estás constantemente fugando tu fuerza vital. Los 200 días no son un fin, son un comienzo, son el rito de pasaje que transforma niño en hombre, no por la edad o por algún ritual externo, sino por la aprobación interna de dominarse a sí mismo. Toda sociedad tradicional tenía rituales de iniciación masculina, testes de coraje, de resistencia, de autocontrol. El hombre moderno fue privado de eso. Pero puedes crear tu propio ritual, puedes iniciarte, y los 200 días de transmutación sexual pueden ser exactamente ese portal. Cuando emerges del otro lado, ya no eres quien eras. Miras hacia atrás y ves claramente cómo estabas adormecido, cómo estabas ahorrando a una fracción de su potencial, como si estuvieras aceptando una versión disminuida de ti mismo, y sientes gratitud por la jornada, incluso por las partes difíciles, especialmente por las partes difíciles, porque fueron ellas las que te forjaron. El guerrero interior no es aquel que nunca siente miedo o deseo, es aquel que siente todo eso y elige conscientemente cómo responder, es aquel que no es esclavo de sus emociones, pero tampoco las reprime. Es aquel que integra, que transmuta, que eleva. Y la energía sexual es el campo de entrenamiento perfecto para desarrollar ese guerrero interior, porque es una fuerza tan primordial, tan poderosa, que domarla exige todo de ti. La ciencia está apenas comenzando a rasguñar la superficie de lo que los místicos siempre supieron. Estudios sobre neuroplasticidad muestran que el cerebro puede ser literalmente remodelado a través de prácticas consistentes. Estudios sobre epigenética muestran que nuestros hábitos pueden activar o desactivar genes. Estudios sobre el sistema nervioso muestran que podemos aprender a regular estados internos con precisión. Y estudios sobre hormonas muestran que tenemos mucho más control sobre nuestra bioquímica de lo que imaginábamos. 200 días de transmutación sexual no es solo un número arbitrario, es tiempo suficiente para romper patrones neurológicos profundamente arraigados y establecer nuevos.
Es tiempo suficiente para experimentar múltiples ciclos de desafío y superación. Es tiempo suficiente para que la transformación deje de ser esfuerzo y se convierta en identidad. Ya no serás alguien que está intentando no eyacular, serás alguien que ha dominado su energía sexual. Y esa distinción hace toda la diferencia. En los textos tántricos se habla de brahmacharya, que es frecuentemente traducido como celibato, pero que significa más precisamente caminar con Brahma, o sea, vivir en alineación con la energía creativa divina. No se trata de negar el cuerpo o demonizar el placer, sino de reconocer que eres más que cuerpo, más que deseo, más que impulso, eres conciencia. Y cuando la conciencia dirige la energía en lugar de ser arrastrada por ella, milagros suceden. El camino no es lineal. Habrá días en que te sentirás invencible y días en que dudarás de todo. Habrá momentos de claridad cristalina y momentos de confusión densa. Habrá tentaciones sutiles y tentaciones abrumadoras. Pero cada vez que eliges conscientemente la transmutación en lugar de la disipación, estás votando por la persona que quieres convertirte. Y eventualmente esas votaciones se acumulan en una nueva identidad. La pregunta que queda es, ¿estás listo para descubrir quién realmente eres? ¿Estás listo para dejar de ser una versión domesticada, controlada y debilitada de ti mismo? ¿Estás listo para reclamar el poder que siempre fue tuyo, pero que entregaste voluntariamente a cambio de momentos fugaces de placer sin substancia? Los 200 días son una invitación para la mayor aventura que un hombre puede embarcar, la jornada hacia dentro de sí mismo, hacia las profundidades de su propia psique, para el encuentro con su sombra y su luz, para la integración de lo que fue dividido y la elevación de lo que fue rebajado. Es el camino del héroe, no en tierras distantes luchando contra monstruos externos, sino en territorio interno, donde los únicos monstruos que existen son los que has creado a través de tus patrones inconscientes, y la única espada que funciona es la conciencia afilada por el autoconocimiento. No necesitas creer en nada de lo que fue dicho aquí, necesitas apenas testar, hacer el experimento, comprometerte con 200 días de transmutación consciente y observar lo que sucede. Mantener un diario, notar los cambios sutiles y dramáticos, y al final tendrás tu propia respuesta, basada no en teoría o dogma, sino en experiencia vivida. Y cuando llegues allí, cuando completes esa jornada y mires hacia atrás para el hombre que eras cuando comenzaste, entenderás algo profundo. El verdadero poder no viene de dominar a los otros, de acumular riqueza material, de conquistar estatus social. Esas cosas pueden venir como consecuencias naturales, pero el verdadero poder, el poder que nadie puede quitarte, el poder que transforma no solo tu vida, sino la vida de todos a tu alrededor, viene de dominar a sí mismo, de volverse señor de su propia casa interna, de dirigir conscientemente la energía que fluye a través de ti. Ese es el secreto que los alquimistas protegieron con símbolos oscuros. Ese es el misterio que los maestros espirituales guardaron para discípulos preparados. Ese es el conocimiento que Napoleon Hill intentó transmitir en lenguaje contemporáneo para hombres de negocios. Y ese es el poder que está disponible para ti ahora, en este momento, si tienes la valentía de alcanzarlo. La llama siempre ha estado dentro de ti, la fuerza siempre fue tuya, el potencial siempre existió. La única cosa que ha cambiado es que ahora lo sabes, y saber es el primer paso, el segundo paso es elegir, y el tercer paso es actuar. 200 días, una elección a la vez, un día a la vez, hasta que despiertes completamente a quien realmente eres. No un cuerpo con deseos incontrolables, sino una conciencia infinita temporalmente habitando una forma humana, capaz de dirigir energía creativa de maneras que aún ni siquiera has imaginado. El fuego no necesita ser apagado, necesita ser comprendido, honrado y usado para forjar la vida extraordinaria que está esperando por ti al otro lado de tu dominio propio.